Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestros sistemas UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre www.rdmusica.com en tiempo real. Puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Tenemos el honor de tener nueva vez con nosotros al doctor Remberto Escoto, sin lugar a duda uno de los oftalmólogos de más prestigio de República Dominicana, labora en MedicalNet, en su suite en la 4ª planta, donde realiza la oftalmología diagnóstica y realiza sus cirugías en CEDIMAT, específicamente los jueves. Los jueves y martes. Los martes y jueves de sí. cada semana, en una también de las instituciones de más prestigio del país. Con el doctor Escoto comenzó el año escolar, comenzaron los cambios de temperatura, comenzó el otoño, y hay las personas con las alergias, con la falta de higiene. La conjuntivitis es un tema que siempre es latente, pero hemos querido aprovechar al doctor Escoto para conversar un poco también de la gastroenteritis, ya me iba por la gastroenteritis, de la conjuntivitis en los niños, precisamente en motivo de que ha iniciado el año escolar. ¿Cuándo una conjuntivitis es bacteriana? ¿Cuándo es alérgica? ¿Qué tipos de terapia hay? ¿Cómo se hacen los diagnósticos? El doctor trae imágenes de su práctica privada, o sea que no son imágenes de internet, son imágenes reales, y la vamos a enfocar en sentido general qué son las conjuntivitis. Vamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato con el doctor Remberto Escoto y este importante tema. Saludamos con todo nuestro cariño a mi querido amigo y hermano, el doctor Remberto Escoto, distinguido oftalmólogo dominicano. Doctor, es un tema que hemos escogido hoy, no es el tema sofisticado de la oftalmología, sino un tema cotidiano de la consulta práctica diaria, tanto en adultos como niños. ¿Qué es una conjuntivitis? La conjuntiva. Y la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva. La conjuntiva es una membrana transparente que está sobre la superficie del ojo. ¿Qué papel juega la conjuntiva? Protección de toda la superficie, tiene una serie de glándulas, una serie de microorganismos, como diríamos, que le ayuda a la digestión y a que la superficie esté completamente en buen estado, sí, sin hiperemia y protección de la superficie ocular. Cualquier injuria que ataque el ojo va a producir inflamación. Provoca una conjuntivitis. Es una inflamación. Exactamente. La conjuntiva, digamos que la superficie del ojo, una inflamación de la conjuntiva le sería la conjuntivitis, ¿no? Entonces, cualquier injuria, por mínima que sea, un cuerpo extraño que penetre dentro del ojo, cualquier cosa puede provocar una inflamación de la conjuntiva. Y eso, lo primero que ocurre es, se pone el ojo rojo y lagrimeo. Sí. Y luego empieza una sensación como de arenilla, ¿no? Sensación de arenilla, disminución de visión porque siempre está lagrimeando, y aunque sea un ojo, el otro ojo no es que sufra por simpatía, simplemente que no se ve bien de un ojo y el otro también tiende a cerrarse, porque exacto, cuando uno cierra un ojo, el otro instintivamente tiende a cerrarse, y eso causa disminución de visión o alteración de la visión, ¿no? ¿Qué causas pueden producir la conjuntivitis? ¿Hay diferentes tipos? Desde que sea algo alérgico, que es muy común, es la que ustedes ven más común, y sobre todo en los niños, sobre todo en niños es muy común, que no las trato. Yo muchas veces no las de la defensa del organismo. Entonces, uno ve, por ejemplo, los niños con 4, 3, 5 años que con frecuencia hacen ojo rojo. Entonces la madre lo trae muy preocupado y muchas veces ni lo trato, sobre todo si no tienen secreciones. Si no tienen secreciones, no las trato. Si tiene secreción, pues uno hace una muestra de cultivo que muchas veces sale negativo. El niño alérgico, por ejemplo, el niño asmático, que es un cuadro aparatoso, generalmente pueden hacer conjuntivitis. Sí, sí. ¿Qué papel juega el oftalmólogo en...? Lo mismo que es muy común, el niño alérgico, el asmático, que es muy atópico, le produce ojo rojo. Entonces, si no le molesta al niño, yo no lo trato. ¿Y cómo uno sabe que no le molesta? Si no se queja, por lo menos, si no hay mucho parpadeo,
Si no cierra mucho el ojo, entonces yo no lo trato, lo dejo en observación. O a veces le doy una lágrima artificial para que se sienta tratado, pero generalmente esos casos yo no los trato. Si yo veo que el parpadeo es muy frecuente, el niño pestaña con mucha frecuencia, quiere decir que le está picando, aunque no se queje, por la edad o por lo que sea, no se queja, entonces le pongo algún antiinflamatorio leve. Y con eso no esteroideo. Yo empezaría con el esteroideo en un segundo paso, pero generalmente son casos que con ojos rojos, con alguna lágrima artificial, a veces sin nada, se van resolviendo. Entonces eso es repetitivo. Viene ahora, al mes que viene ya se le sana, pero el otro mes vuelve otra vez con ojos rojos, la mamá viene... Hay meses que son alergenos. Sí, sobre todo primavera. Exacto. Sobre todo la primavera. Y ahora porque hay mucha contaminación, sobre todo en las bacterianas, con los niños en el colegio. Pero vamos a hablar ahora, Remberto, de la conjuntivitis en sentido general, tanto en el adulto, en el niño, y me parece que la que tú más caso le haces y la que más énfasis y la que más peligro tiene es la bacteriana, porque puede haber bacterias importantes que pueden incluso producir una ceguera en un ojo, ¿no? Sí. ¿Cómo se clasificarían esta conjuntivitis bacteriana y cuáles serían los signos de diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico? Una pregunta muy simple que yo le hago al paciente, quizá no es que sea vulgar, pero usted hace lagañas, algo tan simple como eso. Sí. Por la mañana se levanta con el ojo pegado, sí, doctor. Entonces ya eso me va alertando. Porque el paciente puede venir, el ojo está limpio porque hace poco tiempo que se lo ha limpiado, entonces uno no sabe si está haciendo o no secreciones, pero a veces hay alguna costrita que queda sobre el párpado, pero generalmente si se sospecha que es bacteriano o si tiene algún tipo de secreción, independientemente de la sospecha, porque hay conjuntivitis que son víricas y que también producen algún tipo de secreción. Y no son alérgicas. Exacto. Y produce algún tipo de secreción, porque la secreción a veces es un fenómeno de defensa de la propia superficie del ojo. Entonces, siempre antes de cualquier tratamiento que uno vaya a instalar, cultivar aquella secreción mucosa no cuesta nada. Son 2 minutos, eso no molesta porque se pone una gotita de anestesia y con una tornillita de algodón que esté estéril, coge una muestra, la siembra y la envía al laboratorio. ¿Cuál es la bacteria más frecuente que se ve en el ojo? Staphylococcus epidermidis, la superficie. Sí. Son los más, tanto en niños como en adultos. Tanto en niños como en adultos, porque forma parte de la superficie saprófita de los microorganismos. Cualquier antibiótico tópico de amplio espectro va a trabajar allí. Sí. Sí, generalmente con un tratamiento tópico de amplio espectro, como tú dices, es suficiente. A veces persiste. Y que te actúa sobre gran positivo y gran negativo. Gran positivo y gran negativo. A veces persiste, pero la persistencia a veces es la misma historia natural. Por ejemplo, están las conjuntivitis víricas, una que es muy frecuente es la de adenovirus, que es muy espectacular, el ojo se pone muy rojo, y generalmente con un antiinflamatorio no esteroideo uno la puede manejar, porque no, por más antibiótico que uno dé tampoco va a agregar el curso, porque el curso natural son unos 12 a 14 días. Entonces el paciente está con unos ojos muy rojos y bueno, tener un poquito de paciencia porque hay una historia, hay un curso natural de la enfermedad que tiene que pasarse, que son esos días, ¿no? Correcto. El aspecto del diagnóstico clínico y el diagnóstico en el que haces el cultivo te va a etiquetar. ¿Qué consecuencias puede traer una conjuntivitis maltratada, doctor? Opacificación de la córnea, porque una conjuntivitis maltratada, si es infecciosa, sobre todo las bacterianas, hay algunas víricas, pero sobre todo las bacterianas, va infiltrando la córnea. Entonces ahí la cosa se va complicando. Y si hay por alguna mala casualidad, hay alguna heridita sobre la córnea, sea porque el paciente se frotó o porque haya entrado algo dentro de fuera, dentro del ojo, o porque simplemente la gota se le acercó demasiado, uno mismo muchas veces no mide y se puede hacer algún daño. Y esa pequeña heridita puede suponer una vía de entrada hacia la parte más hacia el estroma de la córnea, hacia el interior de la córnea. Entonces eso puede traer más consecuencias, porque ya en vez de hacer superficie, ya empieza a invadir la córnea, sobre todo la córnea. La conjuntiva, más allá de la esclera, no se irá. El diagnóstico diferencial de las conjuntivitis, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo tú especificas que te vas más al proceso alérgico, al vírico o al bacteriano? Lo que más me indica son las secreciones. Yo diría que lo que más me indica son las secreciones, porque si las secreciones son una coloración verde amarillenta, son más sospechosas. Una coloración más mucosa, más blanquecina. ¿La irritación no tiene que ver, la irritación dentro? No, es porque lo mismo. Sí, porque hay la irritación tanto de una primaveral, por ejemplo. Es muy parecida. Puede ser parecida y puede confundirse. Lo que te da la diferencia es la secreción, que no ocurre en la viral. En la viral, a veces sí,
Ocurre, pero es más mucoso, es más Y blanquecino. en la alérgica prácticamente no En existe. la alérgica, Es simplemente mucha enrojecimiento. agua, mucho lagrimo, mucho lagrimeo. Pero Pero sin la bacteriana, ahí sí tiene una secreción más Purulenta. verde, amarillenta, purulenta. Sí, Correcto. sí. La parte, doctor, las consecuencias de una conjuntivitis maltratada, que ahí es donde muchas mamás comienzan o muchos pacientes comienzan a automedicarse, ir a una farmacia, deme una gotita para el ojo. Y yo creo que es uno de los temas que más controversia hemos tenido en el sentido de llevar orientación en estos últimos 15 años que para la gloria de Dios llevamos en el aire, de tratar de meterle a la cabeza a nuestros pacientes que no se automediquen. En el caso del ojo, Sí, es una sí, cosa muy sí, delicada sí. utilizar una gota que te la indique un pseudo farmacéutico, porque no tenemos farmacéuticos aquí, o hay muy pocos farmacéuticos en la Un farmacia. ¿Qué pseudofarmacéutico. peligro conlleva la automedicación, hablándole a las mamás sobre todo? Bueno, primero se crea intolerancia, o sea, se crea... El riesgo de la cortisona. Empezamos con la cortisona. La Sí. cortisona puede provocar aumento de la presión, silente, no se nota, no hay molestias, y puede provocar catarata cuando se hace a más largo plazo. Pero eso suena que no puede pasar, pero pasa más de veces de lo Sí. frecuente. Porque muchas veces el paciente se pone la gota y como hubo una mejoría, si ese Se la codo sigue repite, poniendo. si ese codo se repite, que probablemente se puede repetir, se la sigue poniendo. Y tú tienes siempre, yo que tengo el privilegio de ser tu paciente, además de ser tu gran amigo, hay que tener mucho cuidado en explicarle a la mamá el uso limitado Sí, de la cortisona, sí, que es solamente sí, para la fase sí, aguda sí. y que se va retirando paulatinamente. A mí en el Entonces, niño la cortisona no me No te entusiasma. gusta. No me entusiasma. Pero no me entusiasma ni siquiera ponerle gotas. Si yo Ok. le digo a las mamás que van, yo le digo, yo tengo niños y cuando tienen esa edad no le ponía nada. Ok. Y lo iba vigilando. Y se le va. se va. Se va generalmente. ¿Y se va. ves conjuntivitis bacterianas en niños? Poco Porque la gente frecuente. identifica alergia con los niños, ¿no? Sí, poco frecuente, pero a Pero se veces ve. algún caso que otro hay. En esos Pero casos lo que específicos. pasa con los niños es que yo le digo a la mamá es que ellos se la van pasando de uno a otro. Exacto. Hoy te toca a ti, mañana la semana que viene al otro, así, y luego retorna al niño El original, mensaje ¿no? tuyo es que no se dé No. automedicación y menos No, con yo- el uso de cortisona. en Yo niños. creo que lo que se tiene que hacer es buscar una consulta con un especialista que vea y que él tome el Tome la tratamiento, decisión. él tome la decisión. Y sobre todo el cultivo es importantísimo. Si se empieza a poner una gota y esa gota tiene antibióticos, si se Ya quiere ahí poner un cultivo, neutralizaste. ya neutralizamos y no Y sabemos qué vamos a hacer. enmascarar el cuadro. Exactamente. Señores, brillante esta primera parte. Un programa muy necesario que no habíamos hecho hace mucho tiempo y hacerlo con esta gloria de la oftalmología es un privilegio porque así ayudamos y enfocamos a las madres en la automedicación, que la conjuntivitis no es exclusivamente de niños, que le da al adulto, que hay una epidemia de conjuntivitis o puede haber una epidemia, no es que hay ahora mismo, digo, puede haber una epidemia de conjuntivitis en estos días en que están todos los niños llegando al colegio después de las vacaciones y es bueno este refrescamiento que ha hecho con unas espectaculares imágenes, todas de la consulta del doctor Remberto Escoto que acabamos de ver en pantalla. Vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Finalmente, doctor Escoto, quisiéramos un mensaje final suyo, hablamos de los niños, hablamos del adulto, un mensaje final ante las mamás con todo lo que significa la conjuntivitis y el adulto que pueda desarrollarlo. Sobre todo en los niños, un ojo rojo no es preocupante, no es para que se corra. Un ojo rojo es bueno que lo vea un especialista y que el especialista determine si se debe tratar o no se debe tratar y qué tipo de tratamiento recibirá. Y en el adulto quizá un ojo rojo sea más preocupante que en el niño. Seguro. Porque en el niño a veces mucho más cosas en el adulto. Sí, y el adulto es muy difícil que sea alérgico, es más debido a otras razones y sobre todo si hay un antecedente quirúrgico, ¿no? Pero en el niño el ojo rojo a veces no debe tratarse y que la automedicación no es buena. Ese sería el mejor consejo que puedo dar. Y el aspecto desde que tú tienes un paciente con la conjuntivitis, ¿hasta en qué momento debe ser llevado al especialista? Tan pronto aparezca. Tan pronto aparezca es bueno que se ve que el especialista lo vea. Sobre todo porque a veces, sobre todo en las etapas iniciales, se puede confundir si es algo infeccioso, si es alérgico, si es un cuerpo extraño, si es disminución de la lágrima, que eso es otro tema amplio, Sí. la hiposecreción Que lo podemos lagrimal, tratar, ¿eh? eso es otro tema bastante amplio. Entonces el especialista que determine qué es y qué se debe tratar. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo, como cada día,
invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, agradeciendo profundamente el que el doctor Reinberto Escoto haya tomado su tiempo para venir a informarle a las madres de algo tan común como son las conjuntivitis y en el adulto el peligro que puede conllevar. El próximo mes de octubre, que ya lo tenemos al doblar de la esquina, es el mes de lucha contra el cáncer, y a pesar de que vamos a tener las personas del Instituto del Cáncer con nosotros, la doctora Catalina González y su equipo, el doctor Escoto hablará del cáncer ocular, que no es tan común, pero es importante que lo toquemos también en el mes de lucha contra este terrible mal que afecta a la humanidad, que es el cáncer. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, el amor no necesita ser entendido, solo necesita ser demostrado. Popular, siempre a tu lado, presentó